Me llamo Clara, y aunque no es un nombre que destaque, en el pueblo todos lo pronuncian con un matiz distinto, como si escondiera algo más. Vivo en una finca antigua cerca de San Vicente de la Sonsierra, entre colinas cubiertas de viñas y encinas, donde los veranos son secos y el viento trae polvo, olor a madera y promesas sin cumplir. Desde niña he estado aquí, en el caserón de piedra rojiza que heredó mi padre, don Ramón, un hombre de manos curtidas, silencioso y fuerte como un roble. Yo le ayudo en todo lo que puedo. Preparo comida, reparto agua a los trabajadores, organizo cosas en la cocina y a veces me atrevo a caminar entre las parras, aunque sé que él preferiría que no me ensuciara el vestido. Dicen que tengo cuerpo de ciudad, pero mis pies conocen la tierra, y mis piernas saben del polvo y el calor. Tengo el cabello largo, negro, casi siempre recogido en una trenza suelta, y la piel dorada por el sol de La Rioja. Mis labios son gruesos, mis ojos oscuros, y mi forma de caminar, eso lo dicen ellas y ellos, tiene algo que no se enseña. Aquel sábado el sol era una piedra incandescente sobre nuestras cabezas. 6 jornaleros contratados por mi padre llevaban desde el amanecer cosechando uva para el vino de tempranillo. Todos venían de otras partes del norte, hombres distintos entre sí, pero con algo en común, el cuerpo fuerte y el gesto marcado por la vida en el campo. Asterisco Iván, el mayor, manos grandes, rostro serio. Asterisco Rubén, más joven, hablador, con una sonrisa peligrosa. Asterisco Álvaro, de mirada intensa y silenciosa. Asterisco Sergio, distraído pero amable. Asterisco Leo, con modales suaves y ojos curiosos. Asterisco Nico, ágil, menudo y siempre con alguna frase ingeniosa en la boca. Mi padre me pidió que llevara agua fresca y pan con aceite de la almazara local. Lo había hecho muchas veces, pero esa mañana me levanté sintiéndome diferente. Elegí una falda de lino azul claro, que se movía con cada paso, y una blusa blanca de algodón que dejaba mis hombros expuestos. No llevaba sujetador, no por provocación, sino porque hacía un calor que no perdonaba. Bajé por el sendero de tierra seca, con la cesta en los brazos y un temblor que no era solo por el calor. Cuando llegué, los hombres detuvieron su labor y levantaron la vista. El silencio fue breve, pero intenso. Hoy nos llega el verano en persona, dijo Rubén, riendo. Y con pan. Y agua, respondí yo, sonriendo por dentro. Me agaché a repartir los vasos. Sentí como la falda se subía ligeramente. Una brisa recorrió mis piernas desnudas. Iván fue el primero en acercarse. Me ofreció una sombra con su cuerpo y su voz. No sé si esto es almuerzo o un milagro, dijo, con tono neutro, pero con ojos que hablaban más. Los otros se rieron, con esa risa lenta y honda de los hombres que miran sin pedir, pero desean. Yo no me moví. Me sentía vista, pero no juzgada. Observada, pero no invadida. Rubén se acercó, me ofreció un racimo pequeño. ¿Lo pruebas tú primero?, preguntó, alzando una ceja. Tomé una uva, la mordí despacio. El jugo corrió por mis labios y él, con el pulgar, limpió una gota que escapaba por mi barbilla. No dije nada. Sentí el calor en mi pecho, y el cosquilleo en el vientre. Nico tomó mi mano al entregar el vaso. Su palma era caliente, firme. No era una caricia, pero mi piel reaccionó como si lo fuera. Álvaro me ofreció un pañuelo para secar el sudor de mi frente, y al rozarme, noté como sus dedos temblaban un poco. ¿Estás bien, Clara?, me preguntó Leo con voz sincera. Sí, solo hace calor, mentí. Rubén me indicó una sombra bajo un roble. Me senté en la manta que habían dejado allí para descansar. Alrededor, los hombres se acomodaron, sin tocarme, sin palabras excesivas, solo con gestos suaves. Uno me ofreció pan, otro llenó mi vaso. Todo era atención contenida, una danza lenta. Iván me observaba desde un poco más lejos.
Tenía esa mirada que no se puede sostener mucho tiempo sin sentir que estás desnuda, aunque estés completamente vestida. No sé qué has traído hoy, Clara, pero huele a algo más que aceite de oliva, dijo con una media sonrisa. No respondí. Me limité a cruzar las piernas con lentitud. Mi blusa se pegaba a mi piel por el sudor. Mi cuerpo hablaba por mí. Y ellos escuchaban. No hubo nada fuera de lugar. Solo miradas, sonrisas, respiraciones que se hacían más lentas. Me sentí deseada, sí, pero también respetada. Como si mi presencia fuese un pequeño regalo, un respiro entre la dureza del trabajo. Volví a casa con el vestido algo pegado por el calor, la trenza medio deshecha y una sonrisa que no podía esconder. Mi padre me vio desde el porche. ¿Mucho sol, Clara? Demasiado, le respondí, subiendo rápido las escaleras. Me encerré en mi habitación. Me tumbé en la cama y dejé que la brisa entrara por la ventana. Cerré los ojos. Sentí aún sus dedos imaginarios sobre mi piel. Me abracé las piernas. Una parte de mí había despertado, suave pero clara. Y esa parte no quería dormirse otra vez. Desperté antes del amanecer. El cielo aún estaba pálido, cubierto por una neblina ligera. Desde mi ventana, las viñas de La Rioja parecían flotar sobre un mar blanco. Cerré los ojos unos segundos y sentí como un calor suave, interno, me recorría el cuerpo. Era como si mi piel recordara gestos que no llegaron a ser, pero que, sin embargo, habían dejado huella. Bajé a la cocina en silencio. Mi padre ya estaba allí, como siempre, sentado con el café en la mano, mirando hacia ninguna parte. Llevaba la camisa abierta hasta el pecho y el sombrero sobre la mesa. Hoy bajan los chicos a mover las barricas, dijo sin levantar la vista. Dales algo de almuerzo. Pan, chorizo, vino, lo que haya. Claro, papá, respondí, mientras servía yo también una taza. Nos quedamos en silencio. Él sorbía su café con lentitud, y yo lo observaba desde el umbral de la puerta. Su forma de estar, siempre firme, siempre tranquilo, me recordaba a una roca en medio del mar. Desde que mamá no estaba, él había cambiado. No decía mucho, pero siempre me cuidaba. A su manera. Clara, murmuró, sin dejar la taza. No bajes sola al fondo. Si ves que están muy cargados, espera. Tú no tienes por qué meterte. Papá, dije con suavidad, solo les llevo pan. No pasa nada. Él asintió sin convencerse. Lo conocía bien. Su silencio decía más que sus frases. Subí a mi cuarto y abrí el armario. Tenía ganas de sentirme ligera, cómoda. Pero también, distinta. Elegí un vestido verde de algodón fino, sin mangas, que me ceñía la cintura y se abría al andar, dejando ver fugazmente mis piernas morenas. No llevé sujetador. El calor no lo permitía. Me recogí el cabello en una trenza floja que caía sobre el hombro derecho, y me puse unas sandalias de cuero que apenas se sentían al andar. En el cuello, la medalla que fue de mamá, un pequeño ángel grabado en plata. Tomé la cesta y salí. El aire de la mañana estaba fresco, pero prometía calor. Caminé por el patio de piedra hasta la entrada de la bodega, un espacio subterráneo excavado en tiempos antiguos. Al bajar los escalones, me envolvió ese olor único, vino, madera y humedad. Los muros de piedra rugosa mantenían el ambiente fresco, casi secreto. Ellos ya estaban allí. Iván, Rubén, Diego, Álvaro, Sergio y Nico. Algunos con la camisa abierta, otros con el torso desnudo, todos sudando por el esfuerzo de mover las barricas grandes y pesadas. La luz entraba por una ventana pequeña en lo alto y dibujaba líneas doradas sobre el polvo del aire. «La dama del pan y el vino», exclamó Rubén al verme, limpiándose las manos en un trapo. «Con almuerzo y sin capa», bromeé,
levantando la cesta. Nos sentamos todos alrededor de una mesa improvisada, 2 toneles con una tabla encima. Coloqué el pan, el chorizo, las botellas de vino, y un racimo de uvas para endulzar. Nadie se abalanzó. Todo fue lento. Natural. Nico se sentó a mi lado, tan cerca que nuestras rodillas se tocaban a ratos. Me miró con una expresión tranquila, casi afectuosa. Diego me ofreció una copa. Al beber, sentí el roce suave de sus dedos con los míos. Pequeños gestos, pero mi piel los registraba todos como señales. Rubén, juguetón como siempre, se acercó con una uva en la mano. A ver si sigues tan dulce como ayer. La acercó a mis labios. La tomé, mordiéndola despacio. El jugo me manchó la comisura, y él, con un gesto muy simple, me ofreció un pañuelo. Esta vez, no me ruboricé. Lo tomé con elegancia. Gracias, dije, sin apartar la mirada. Álvaro me observaba desde un rincón. No hablaba mucho, pero su presencia era fuerte. Cuando me acomodé sobre una manta vieja que ellos habían colocado, se acercó, se agachó junto a mí y me ofreció su cantimplora. Está más fresca que el vino, dijo simplemente. Gracias, respondí, y nuestras manos se rozaron otra vez. Mientras comíamos, la conversación fluyó tranquila. Me contaron cosas de sus pueblos, de sus familias, de los campos del norte. Yo los escuchaba y, sin darme cuenta, comencé a relajarme. Ya no eran figuras de deseo. Eran hombres. Hombres sencillos, trabajadores, con cicatrices en las manos y canciones en la boca. Diego, que se había sentado detrás de mí, comenzó a peinar mi trenza con los dedos. Tienes el pelo como seda oscura, dijo, en voz muy baja. Rubén jugaba con el dobladillo de mi vestido, moviéndolo apenas, sin tocarme. Álvaro extendió una manta sobre unas pacas de paja y me ayudó a sentarme más cómoda. Nico trajo una flor seca del suelo, y la colocó en mi cabello como si fuera una corona. Ahora sí pareces reina de vendimia, dijo, divertido. Me reí bajito. Y por un momento, me sentí parte de algo especial. Algo íntimo, pero sin peligro. No hubo manos donde no debían. No hubo palabras fuera de lugar. Solo una energía suave, casi mágica, que me envolvía sin empujar. Al volver a casa, mi padre seguía en el porche, limpiando unas herramientas. Levantó la vista al verme. ¿Estaban todos?, preguntó. Sí. Ya casi terminan las barricas, respondí, quitándome el cabello de la cara. Él la sintió. ¿Comieron bien? Muy bien. Me trataron como a una reina, sonreí. Mi padre soltó un bufido suave. Pues que no se les suba a la cabeza, murmuró. Yo entré a la cocina con la cesta vacía, pero con el corazón lleno de una emoción nueva. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me quedé sentada en la cama, mirando mis piernas desnudas y mis manos todavía tibias. No había pasado nada. Pero todo había cambiado. No tenía ninguna obligación esa mañana. Nadie me pidió que bajara al granero. Nadie me mandó con pan, ni con vino. Ni siquiera mi padre. Pero sentí que algo me llamaba. Algo suave, pero firme. Como si la tierra me empujara desde abajo. Apenas amanecía. El cielo sobre La Rioja tenía un tono violeta, y las hojas de las viñas parecían cubiertas de ceniza plateada. Bajé a la cocina sin hacer ruido. Mi padre aún dormía en su sillón, con la radio encendida al mínimo y su sombrero cubriéndole los ojos. Dejé una nota rápida en la mesa: voy al granero a ver si hace falta ordenar algo. Mentira blanca. Subí de nuevo a mi habitación y me vestí despacio, casi como si siguiera dormida. Elegí una falda larga de lino beige, con botones al frente que podía abrirse con una sola mano.
Una blusa suelta de algodón blanco, fina, sin mangas. El escote era sencillo, pero dejaba los hombros desnudos. Me até el cabello en una trenza baja con un lazo rojo y dejé caer algunos mechones sobre el rostro. En los pies, otra vez nada. Quería sentir la madera, la paja, la piedra bajo la piel. Llevaba una cesta vacía, solo como excusa. Al salir, el aire de la mañana era fresco, pero ya tenía el olor a sol que venía. El granero estaba abierto. Desde fuera se oía una guitarra sonando desde un viejo móvil, voces riendo, y el sonido hueco de toneles moviéndose. Cuando crucé el umbral, todo se detuvo un instante. «Mira quién ha vuelto», dijo Rubén, con una sonrisa torcida. «¿Vienes por pan, o por otra cosa?» «No lo tengo claro», respondí, sin dejar de caminar. Nadie hizo un gesto fuera de lugar. Pero los ojos hablaban. Sus cuerpos brillaban de sudor. Estaban en plena faena, revisando barricas, clasificando etiquetas, ordenando herramientas. Yo me senté sobre una paca de paja sin que me lo pidieran. Observé. Esperé. Y en silencio, los invité. Diego fue el primero en acercarse. Me tendió una copa pequeña de barro, con vino joven. «A ver si te gusta», dijo, sentándose a mi lado. «Mejor que el de ayer», respondí tras un sorbo. Rubén se sentó a mis pies. Me miró los tobillos. No dijo nada, pero sus ojos bajaron lentamente, repasando la línea de mi pierna hasta donde la falda lo permitía. Nico apareció con una flor seca entre los dedos. «Para la reina del granero», bromeó, colocándola en mi trenza. «Hoy vienes distinta», dijo Álvaro desde el fondo. «Más, no sé cómo decirlo». «Más libre», añadió Sergio. Yo no dije nada. Pero me incorporé, abrí 2 botones de la falda con naturalidad, solo para sentir mejor el aire en la piel. No fue vulgar. Fue suave. Fue necesario. Javier, el más reservado, encendió una vela pequeña y la puso sobre una caja de madera. El interior del granero se tiñó de un color anaranjado, cálido. Me pareció un ritual. Sin quererlo, me encontraba en el centro de algo que no entendía del todo, pero que me envolvía con respeto y deseo al mismo tiempo. Tomás se acercó y me ofreció una manta doblada. «Para que estés más cómoda». «Gracias», susurré, sentándome en ella con las piernas cruzadas. Me rodearon como si fueran un círculo de calma. Nadie hablaba fuerte. Diego se sentó detrás de mí y comenzó a trenzar mi cabello con más cuidado del que esperaba. Rubén tocaba con un dedo la flor que me habían colocado. Nico trazaba líneas suaves sobre mi brazo con un trozo de paja. Gestos tan pequeños que parecían viento, pero que encendían zonas dormidas de mi cuerpo. «¿Podemos jugar?», preguntó Rubén, bajando la voz. «Depende de las reglas», contesté, sin miedo. «La primera», dijo Diego desde mi espalda, «es no cruzar ningún límite que tú no marques». «Y la segunda», añadió Álvaro, «es que tú mandas». Asentí. Era un juego, sí. Pero yo lo dirigía. Rubén tomó una uva del racimo y me la acercó a la boca. No como un gesto sensual, sino como una ofrenda. La mordí con lentitud. Sentí el jugo recorrerme el mentón, y esta vez, Diego lo secó con un pañuelo limpio, con la misma ternura con la que uno seca el rostro de un niño dormido. Javier me ofreció su mano. Me la tomó con firmeza, como si necesitara decirme algo sin hablar. «Eres como un mapa que se va revelando con el tiempo», dijo. Y entonces entendí. No era una escena cualquiera. Era una coreografía, una danza hecha de susurros, manos, telas y miradas. No me desvestían. Pero cada gesto quitaba un velo invisible. Me sentía más desnuda con la blusa puesta que si estuviera sin ella. Diego me acariciaba la nuca.
Rubén jugaba con la tela de mi falda, sin moverla. Álvaro apoyó su frente en la mía un segundo. Nico dibujó una línea imaginaria desde mi hombro hasta la muñeca, sin tocar. Y yo cerré los ojos. No había fuego. Había calor. No había pasión desbordada. Había deseo sostenido. Cuando la música volvió a sonar, todos se alejaron un poco, como si algo sagrado hubiera terminado. Me quedé sentada en la manta, respirando hondo, con el pulso lento y el corazón lleno. Al regresar a casa, el sol ya calentaba fuerte. Caminé descalza, con la falda pegada a los muslos y el pañuelo empapado de perfume y calor. Mi padre estaba en el porche, tallando madera con una navaja. ¿Ordenaste lo que ibas a ordenar?, preguntó sin levantar la vista. Sí, respondí. Todo está en su sitio. Él la sintió. Yo entré, subí las escaleras y al cerrar la puerta de mi habitación, entendí que no podía volver atrás. El juego había empezado. Y yo ya era parte de él. Amaneció con el cielo cubierto. Nubes bajas, espesas, como si la tierra se hubiera cansado de tanto sol. El aire olía a humedad y a madera mojada. Desde temprano, los pájaros no cantaban. El campo entero parecía en silencio, como si algo estuviera por suceder. Bajé a la cocina envuelta en una manta. Mi padre ya estaba despierto, mirando por la ventana con la radio apagada. Va a llover, dijo sin girarse. Sí. Huele a tormenta. Se volvió hacia mí. Me miró como si buscara en mis ojos alguna respuesta que no podía preguntar en voz alta. ¿Dormiste bien? Más o menos. Me preparó una taza de café. Lo hacía pocas veces, pero cuando lo hacía, sabía que era su manera de preguntar sin palabras. Mientras bebíamos, me habló sin mirarme. Clara, estás cambiando. Lo noto. No te lo digo para controlarte. Solo, ten cuidado. Los hombres, aunque sonrían, a veces no entienden las señales. Me detuve. Sentí como una parte de mí se tensaba. Lo sé, papá. Yo también los estoy conociendo. Pero sé lo que hago. Él asintió despacio. No te juzgo. Solo, si algo te incomoda, habla. No te lo guardes. Eso me golpeó más que cualquier sermón. Le acaricié el hombro al pasar y salí al patio con la cesta. No llevaba nada dentro. Pero me sentía llena por dentro. Caminé hacia el antiguo almacén de herramientas, ese que en verano se convertía en bodega improvisada. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la luz era tenue, y el olor a vino joven, cuero viejo y serrín me envolvió. Ellos ya estaban allí. Iván, Álvaro, Diego, Rubén, Nico, Sergio. Sin camisa, empapados de sudor, moviendo toneles, ordenando materiales. Cuando entré, las gotas comenzaron a golpear el tejado como dedos inquietos. Rubén levantó la vista y sonrió. La luna blanca ha venido sin hacer ruido. Como la brisa antes de la tormenta, añadió Diego, quitándose los guantes. No llevaba nada especial, un vestido blanco de lino, sin mangas, con una caída que seguía cada curva sin marcarla. Abajo, unas braguitas de algodón coral, suaves, casi invisibles bajo la tela. Mi cabello, suelto, caía en ondas por los hombros. En el cuello, un pañuelo de seda amarillo. En los pies, nada. ¿Viniste por algo en especial?, preguntó Álvaro. No lo sé, dije. Pero quería estar aquí antes de que empiece la lluvia. Me guiaron dentro, como si ya supieran que ese día sería distinto. En una esquina habían improvisado una zona de descanso con cojines viejos, una manta tejida a mano, y una lámpara de aceite encendida. Me senté en el centro, rodeada.
Nadie se acercó de golpe. Fue todo como una ceremonia sin palabras. Diego se sentó detrás de mí y comenzó a masajearme los hombros con movimientos suaves, atentos. Sus dedos eran cálidos, firmes. Rubén tomó mis pies entre sus manos, solo para limpiarlos con un trapo húmedo de agua de azahar. No era un gesto íntimo. Era un gesto de cuidado. Álvaro, en su silencio habitual, me ofreció un pañuelo para limpiar el sudor de la frente. Luego lo deslizó con delicadeza por mis brazos, mi cuello, mis clavículas. Como si me limpiara de la tormenta que se avecinaba. Javier, siempre reservado, deslizó los tirantes del vestido por mis hombros, dejándolos caer hasta la parte superior de los brazos. Mis pechos seguían cubiertos, pero mi piel ya se ofrecía al aire, tibia, viva. ¿Puedo? Preguntó, apenas audible. Asentí. Él me acarició con la mirada. Nada más. Tomás apareció con una flor seca entre los dedos. La colocó entre mis pies, como si fueran un altar. Nico trajo un espejo de metal que usaban para revisar las barricas y lo sostuvo frente a mí. Así es como te ve la luz, dijo, cuando un rayo entró por la rendija y se reflejó en mi vientre. Y brilló. Mis piernas temblaban. Mi respiración se volvió honda. Me recosté sobre los cojines sin resistirme. Rubén peinaba mi cabello. Diego me pasaba el pañuelo por el abdomen, como si le quitara polvo a una escultura. Álvaro me rozaba las muñecas. Nico trazaba líneas invisibles por la curva de mi tobillo. No había fuego, pero sí electricidad. Todo era controlado. Todo era permitido por mí. Nadie cruzó una línea. Pero todas se acercaban. La lluvia comenzó a caer con fuerza. El tejado del almacén retumbaba como un tambor antiguo. Me rodearon en silencio. Ya no había juego. Era devoción. Cuidado. Un reconocimiento sagrado. Me cubrieron con una manta ligera cuando me estremecí. Me ofrecieron agua con miel. Me acariciaron los dedos, los hombros, el cuello. Todo tan medido que dolía de tan bello. Cuando volví a casa, estaba empapada. La tela del vestido se pegaba a la piel como una segunda capa. Entré sin hacer ruido. Mi padre seguía en la cocina, frente al fuego, preparando sopa. Pensé que te habías quedado en el pajar, dijo sin mirarme. Estaba en el almacén. Me refugié de la lluvia. Te has mojado entera. Sube, cámbiate. Te preparo algo caliente. Gracias, papá. Subí despacio. En mi cuerpo, cada parte aún recordaba el tacto de las manos que no me poseyeron, pero me marcaron. Y en el pecho, algo nuevo, un nudo. No de culpa. De transformación. Yo ya no era la misma. La luna aún colgaba en el cielo cuando abrí los ojos. No sé si fue su luz blanca la que me despertó o el silencio que la acompañaba. Dormí poco. No por incomodidad, sino por exceso de pensamientos. Todo lo vivido en esos últimos días se entrelazaba dentro de mí como una cuerda suave, apretada pero no dolorosa. Me levanté con calma, sintiendo el frío en el suelo. La tormenta de la tarde anterior había limpiado el aire. Olía a tierra húmeda, a madera mojada, a vino derramado y a cosas que no se dicen en voz alta. Bajé a la cocina. Mi padre ya estaba despierto, como si presintiera que ese día era diferente. Se sentaba frente al fuego con la taza de café entre las manos. Me miró solo un segundo, y después desvió la mirada. ¿No ibas a dormir más hoy?, preguntó, con voz ronca. No podía, dije, sirviéndome un poco de café. Hubo una pausa. ¿Vas a verlos? No respondí al instante. Pero tampoco mentí. Sí.
Mi padre suspiró, largo, como si soltara años de algo que no podía nombrar. Si algún día te haces daño, que no sea porque no te advertí, dijo. Pero si lo que haces te hace sentir viva, entonces solo cuida tu alma. Me acerqué. Apoyé la mano en su hombro. Gracias, papá. Y salí sin mirar atrás. Subí al cuarto y me vestí con la delicadeza de quien se prepara para algo sagrado. Tomé una túnica de lino color marfil, suelta, suave, que se deslizaba como agua sobre mi piel. Debajo, nada. No por rebeldía, sino porque mi cuerpo merecía respirarse sin capas. Me recogí el cabello en un moño suelto y dejé caer 2 mechones sobre mis mejillas. Me pinté los labios con jugo de mora, y entre los senos colgué un colgante sencillo, una piedra opaca que era de mi madre. En los pies, de nuevo, nada. Quería que el suelo me sintiera como yo lo sentía a él. Tomé un pañuelo de lino fino, lo até a mi muñeca, y salí. El cielo era claro, y el aire, tibio. Las nubes habían desaparecido, pero en el pecho aún quedaba la tormenta. Caminé hasta el viejo pajar, que en verano usaban como almacén de cuerdas, sacos, trapos viejos. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el polvo flotaba en la luz como pequeños soles suspendidos. Y allí estaban ellos. Los 6. En círculo, como siempre. En silencio, como nunca. Rubén me vio primero. Se levantó. Su expresión era distinta. Más seria. Más serena. ¿Viniste? Sabía que era hoy. Javier se acercó. Me ofreció su mano. La tomé, y él me condujo al centro del círculo. Hoy no hay risas, dijo Diego, con voz suave. Hoy hay despedida. Y promesa, añadió Tomás. No hubo necesidad de palabras. Solo me senté sobre una manta limpia, tendida con cuidado en el suelo de paja. El sol de la mañana entraba por las tablas del techo y dibujaba líneas doradas sobre mi piel. Uno a uno, se acercaron. Con respeto. Con pausa. Rubén colocó una copa de barro frente a mí. Es vino del primer día. No lo tocamos desde entonces. Lo bebí. El sabor era distinto, más denso, más profundo. Javier me ofreció una flor seca, pequeña, de pétalos ocres. La coloqué en mi cabello. Diego, en silencio, colocó una manta liviana sobre mis piernas. Álvaro trajo un cuenco con agua de azahar y me limpió las muñecas con una tela doblada. Nico se arrodilló frente a mí, tomó mi pie derecho entre sus manos y, sin besar ni acariciar con intención, simplemente lo sostuvo con ternura. Eres como un mapa que no queremos olvidar, dijo. No respondí. Solo me incliné hacia él y cerré los ojos. Cuando los abrí, todos estaban sentados a mi alrededor. Nadie hablaba. Yo los miré uno a uno. Hoy no quiero que me toquen por separado, susurré. Hoy quiero sentir que estoy completa. Se miraron entre ellos. Asintieron sin palabras. Javier encendió una vela en el centro del círculo. Su luz naranja tembló con el aire. La tul se pegaba a mi piel, delineando mi figura sin mostrar nada. Pero sus ojos me veían entera. Rubén trazó con el dedo una línea desde mi hombro hasta la mano. Diego me acomodó el cabello detrás de la oreja. Álvaro apoyó su frente en la mía, un segundo. Tomás me ofreció una pequeña piedra caliente, lisa, como si fuera un talismán. La sostuve entre las palmas. Entonces me recosté sobre la manta. Mi cuerpo, cubierto, no mostraba nada. Pero mi alma estaba abierta como nunca. Nadie me tocó más allá de lo permitido. Pero cada uno dejó algo, una mirada, un roce de muñeca, un murmullo al oído, una caricia sobre la tela que me cubría.
Fue una despedida. Fue un ritual. Javier me tomó la mano al final. La sostuvo con fuerza y dulzura. Eres más fuerte de lo que crees, Clara. Yo asentí, con los ojos húmedos. Salí del pajar cuando el sol ya estaba alto. Caminé descalza hasta la casa. Mi padre estaba en el porche, afilando una herramienta. ¿Ya? Sí, dije. Era importante. Él no respondió. Pero cuando entré en la casa, vi sobre la mesa una taza de té caliente esperándome. Esa noche, la luna llena iluminó todo el campo como un faro antiguo. Desde mi ventana, vi cómo los jornaleros recogían sus cosas y subían a la camioneta. Nadie tocó el claxon. Nadie gritó. Solo miradas largas, suaves, pesadas. Al amanecer, encontré una nota doblada en la puerta, con letra rápida. Volveremos en la próxima luna llena. Cuida tu fuego hasta entonces. Y supe que no era el fin. Era el inicio de algo más profundo. Algo que aún no tenía nombre.